Nos vale esta introducción que Pablo ha hecho para estos 10 mandamientos en lo que vamos a estar meditando unos días, un tiempo. Y es importante porque los 10 mandamientos dan base a mucho de lo que luego el mismo Señor Jesús y el Nuevo Testamento nos va a ir indicando. Entre otras cosas, que no podemos cumplir los 10 mandamientos sin fallar nunca, pero la importancia de proponérnoslo con la ayuda de Dios y sabiendo que en ello, como se nos decía, Dios nos va a bendecir. Porque estos mandamientos no es para cumplir normas simplemente, es que son guía para ayudarnos y bendecirnos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y como estábamos leyendo en este texto, que luego haremos una referencia más, si queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer la voluntad de Dios. ¿Porque Dios es caprichoso? No, porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Me gustaría que fuéramos al segundo. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Éxodo, ¿entendió eso? Digo, eso, Éxodo. Bueno, pues sabéis que partiendo del libro de Génesis, que es el primero, después aparecen una serie de enseñanzas que son importantes tener en cuenta, y entre ellas están los 10 mandamientos. Vamos a ver hoy el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien recuerda? Bueno, eso es lo que siempre solemos decir cuando preguntamos por el primer mandamiento. Y ese es el primer mandamiento en importancia que Jesús destaca cuando le preguntan cuál es el primer y gran mandamiento. Y dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el Decálogo este no es el primer mandamiento. Sin embargo, ya que no lo tenía previsto mencionar, pero ya que se ha mencionado, nos ayuda a entender algo que es significativo. Y es que los 10 mandamientos se dividen en dos partes. Una parte, podemos decir, ¿cuántas tablas había en los 10 mandamientos? Las dos tablas, ¿verdad? En la primera podríamos decir que los primeros mandamientos hacen referencia a Dios. Y amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Fijaros, vamos a darnos cuenta que los primeros mandamientos hacen referencia a Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo, es verdad. La segunda tabla o los siguientes mandamientos hacen referencia a nuestro prójimo. Es interesante. La oración modelo ocurre algo parecido. Cuando incluso el Señor Jesús nos enseña a orar, ten en cuenta primero a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Lo primero tiene que ver con Dios. Y luego hay una segunda parte que tiene que ver con el hombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y nos enseña. Es interesante, ¿verdad? Y todo se resume en ese gran mandamiento: amar a Dios. Es algo que surge cuando nos damos cuenta que Dios nos amó primero, que nos mostró ese amor incluso posteriormente cuando vemos toda la perspectiva bíblica en Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros seamos capacitados para amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Bueno, esta es la primera parte del sermón. Pero vamos a leer en Éxodo, que nos va a ayudar a entender un poco esto que estoy resumiendo a modo de introducción. Los versículos 1 al 6, fijaros, normalmente en los 10 mandamientos hay un versículo nada más que hace referencia a un mandamiento, pero en este caso, para hacer referencia al primer mandamiento nada más, hay 6 versículos. Quizás destaca la importancia que tiene por la necesidad existente. Éxodo 21 al 6, en este segundo libro de la Biblia que decíamos: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba,
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, en realidad, aunque decía que hay un mandamiento aquí, nada más son dos, pero están muy relacionados. Porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no hacerse ninguna imagen. Pero hoy vamos a quedarnos con esta primera parte, aunque está muy relacionada, y por eso la lectura de estos 6 versículos haciendo referencia a ello. Los 10 mandamientos, conocidos también como el Decálogo o las tablas de la ley, entre otros nombres que también se le suele dar a estos preceptos, nos habla de la importancia que decíamos que tiene conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Éxodo, ¿por qué se llama Éxodo el segundo libro de la Biblia? ¿Qué? Salida. Pero salida, ¿qué es eso? ¿De quién salía y a dónde iba? La esclavitud. Era la salida de la esclavitud, era un éxodo que no solamente era salida, sino que era recorrido hasta llegar a la tierra prometida. Podemos decir, bueno, ahí lo que el pueblo necesitaba para llegar hasta la tierra prometida, habiendo salido de la esclavitud por terrenos tan inhóspitos y tan complicados, sería un mapa para coger las rutas adecuadas para llegar hasta esa tierra prometida. Pero Dios no le da un mapa de territorios, un mapa de geografía, no le da unos planos en ese aspecto, pero sí le da unos planos, un mapa, podríamos decir, de cómo tenían que vivir, porque tenían que aprender sobre todo a vivir de una manera distinta como vivieron en aquel tiempo en la esclavitud. Y ese mapa son los 10 mandamientos. Y por eso, cuando Dios dice: mira, yo soy el que te he sacado de la esclavitud egipcia, y es importante que hagas todo lo que yo te digo. Y lo primero que dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es importante, no sé si se ve muy bien, en la pantalla hay un fragmento de un dibujo que está en un salterio. Un salterio es un libro de salmos que en la época medieval, creo que es del siglo XII y se encuentra en un museo de Dinamarca. Era muy común ilustrar las escrituras, aunque no estuviesen como las tenemos hoy día en nuestro idioma para poderlas leer, sino que estaban en latín, pues con algunas figuras que ayudaban a entender el contenido. Y aquí vemos a Moisés, no está el cuadro completo, como digo, es un fragmento, recibiendo las tablas que Dios le da. No vamos a entrar ahora en todo ello, cada día iremos aportando no solamente ese mandamiento específico en el que vamos a reflexionar, sino también un poco de contexto de lo que tiene que ver con la forma en la que se da esos 10 mandamientos. Pero aquí es importante que entendamos algo, que es revelación de Dios, que es voluntad de Dios, que no es el invento de alguien, que no es un iluminado que en un sitio determinado queda dormido, tiene un sueño y simplemente dice: esta es la palabra que tenéis que hacer porque lo digo yo. No, es revelación de Dios que es dada al pueblo para vivir de una forma adecuada. El primer mandamiento implica muchas cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso nos habla de algo que era muy importante, y es que Dios es único. Es la importancia de que Dios es único. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios es único implica muchas cosas en nuestra forma de vivir. A veces pensamos como pensaba el pueblo de Israel, porque fue
recibiendo la revelación de Dios, que Dios es uno. Y efectivamente, es lo que el primer mandamiento está diciendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios. Dios es uno. Pero además, Dios es único. Pero tú puedes decir, Dios es uno, pero no tenerlo como tu único Dios. Dios es uno. Pero luego le das importancia a otras cosas que se anteponen a Dios. Que Dios es uno y único significa lo que el Señor Jesús también mostraría más adelante: buscar primero su reino, sus cosas, porque lo demás será añadido, porque Él es único. Él es la fuente de la vida. Y muchas veces eso en la práctica no lo llegamos a entender. Bueno, sí, Dios es uno, Dios es el poderoso, Él es el que es, como Moisés se puso delante del faraón. ¿Y quién es el que me manda? Tú le dices, yo soy el que soy, que es Yahvé, que es Jehová, que es el soberano, que es el autor de la vida. Pero eso tiene una implicación para nosotros. Y es que si Él es único, si tenemos que buscar primero su reino, tenemos que someter todas las cosas a Él. No vivimos de una manera determinada para ganar algo. Vivimos como hijos de Dios, porque Dios nos ha salvado y estamos en el terreno de Dios. Es nuestro Dios, es único. Lo que tenemos que vivir y desarrollar como hijos suyos tiene que ver con su voluntad. Es que, efectivamente, como veíamos en la clase de discipulado, haciendo referencia al apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es que ya es otra cosa. ¿Para qué he salido yo de la esclavitud? ¿Para meterme en otra esclavitud? El mapa que Dios da a su pueblo en ese éxodo implicaba entender, en primer lugar, este mandamiento. En el principio, dice Génesis, capítulo 1, primer libro de la Biblia. ¿En el principio qué? ¿Creó? No, en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Dios es el principio. En el principio creó Dios. Dios es el inicio de todo. Dios da sentido a las cosas. Cuando hablamos de los mandamientos, de estos 10 mandamientos como principios para la vida, tiene que ver también con el inicio de muchas cosas. Cuando queremos algo, tenemos que saber que Dios tiene que ser el principio. Señor, ¿y tú qué piensas? Guíame en esto. Quiero hacer las cosas conforme a lo que tú quieres. El pasaje que leía antes Paula, creo que era en Deuteronomio, también lo tenemos en Josué en el capítulo 1, versículo 8, de forma diferente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Ahora tú estabas diciendo antes algo similar, ¿no? Para que te vaya bien en la vida. No lo decía Paula, sino que lo dice el libro de Deuteronomio. Lo está diciendo Dios. En ese contexto de los 10 mandamientos, si entendemos que Dios es uno y que Dios es único, entendamos lo que ello implica. Entendamos que tenemos que ser obedientes, que hay que corregir cosas, que no podemos poner nuestros intereses por encima de Dios. Pueblo de Israel, recordáis que tenía también este contexto de Deuteronomio, del libro de Éxodo, de esos 10 mandamientos. Ellos llegaron a entender que efectivamente Dios era uno, que no tenía que haber muchos dioses, que era uno. Y ellos llegaron incluso literalmente a recibir eso como una especie de credo, de enseñanza máxima, que incluso de forma literal, cuando vieron lo que se enseñaba en el libro de Deuteronomio, en el capítulo
6, creo que en el versículo 4, donde se dice: oye Israel, ¿os acordáis? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sigue diciendo a partir del versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ahí está esa máxima que ya Jesús daba a aquellos que le preguntaban sobre ese primer y gran mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, los judíos eso lo aceptaron de una forma tan literal que así hicieron. Y el credo lo resumieron: Jehová es uno. Es lo que ellos al día de hoy llaman la Shema en hebreo. Y es su credo: Dios es uno. Y eso lo ponen porque dice que eso lo tenían que enseñar a los hijos de sus hijos cuando anduviesen por el camino. Y lo tenían que poner ¿dónde? ¿Habéis visto? En la frente, entre los ojos. ¿Y dónde? Y en el corazón y en la muñeca. Bueno, hoy podemos ver a muchos judíos con una cajita puesta, atada en la muñeca, o en la frente, o en el corazón. Son cajitas que se llaman filacterías. Y ahí dentro tiene el credo: oye Israel, Jehová, vuestro Dios Jehová uno es. Y podemos decir, bueno, está bien, pero luego nos damos cuenta que eso, que era básico, que debían de entenderlo, tenía una implicación que se habían olvidado. No eran para que literalmente lo pusieran en una caja, sino que realmente lo llevasen en su corazón, que crearan una forma de vivir y de andar, sometiéndose a Él. Y no para decirle a la gente: mira, yo tengo aquí este credo y vosotros tenéis que hacer todo lo que yo diga. No era eso. Era importante que el pueblo entendiera que Dios era uno. Pero eso implica una serie de cosas, igual que implica una serie de cosas. Si tú crees que Dios es uno y que es Jehová de los ejércitos, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos ese Dios trino que es un solo ser, y que estamos dispuestos, por lo tanto, a poner nuestras vidas en sus manos, tenemos que caminar conforme a lo que Él quiere, en medio de todas nuestras necesidades. Y saber que Él nos va a estar acompañando y caminar con esa fe, compartiendo con otros esa realidad. Pero a veces ocurre algo que nos damos cuenta que también en aquel tiempo era así, de ahí el énfasis, pero que también lo vemos hoy día. Y es que ¿habéis oído hablar de lo que es el politeísmo? ¿Qué es el politeísmo? ¿Cómo? Creer en varios dioses. ¿Nosotros somos politeístas? No. Aunque creemos que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo son tres personas, pero es un solo ser. No son tres dioses en ese sentido. Dios es uno. Pero que Dios es uno, volvemos a lo mismo, tiene una serie de implicaciones. Hoy día hay muchas personas que a pesar de la revelación dada, y le ocurría a Israel en otras formas también, a pesar de tener esa Shema y ese credo de que Dios es uno, anteponen muchas cosas. Hay gente que adora el sol, hay gente que adora la luna, hay gente que adora cualquier cosa, hasta un árbol, un fetiche, una estampa. Tenemos imágenes de todo tipo, a veces incluso haciendo referencia a Dios. Estos días estaba reflexionando un poco sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros creemos respecto a la Virgen María, para algunas cosas que estoy escribiendo y demás, para Ferere y todo esto. Y es interesante ver tantas imágenes, con tantas caras diferentes, con tantos nombres distintos, con tantas devociones diferentes, que nos hacen ver algo que no corresponde a lo que la palabra de Dios enseña.
Dios es uno. Nuestra adoración, ¿a quién es? A Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros sirviendo a otros dioses? Aunque no sean dioses tan grandes como los que pueden asumir toda una religión. Pero muchas veces nos damos cuenta dónde está nuestro corazón. Y eso tiene que ver también con lo que realmente puede ser nuestro Dios. La Biblia nos dice de una forma muy clara que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Porque no es compatible. Es que no se puede. Ninguno puede servir a dos señores porque al final aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Anda, aquí se pone a Dios y a las riquezas. ¿Las riquezas es un señor? ¿Quién era quien decía, se me escapa ahora, un escritor famoso, que decía algo así como se me va ahora mismo, pero era algo así como señor caballero es don dinero, se me va ahora mismo el nombre del autor. Pero muchas veces decimos, no, Dios es uno, pero podemos estar haciendo de las riquezas, y nos lo está diciendo la Escritura, nuestro Dios. Y a veces la riqueza no es 1 millón de euros o 2 millones de euros, puede ser algo por lo que estamos obsesionados y que lo hacemos como si eso fuese nuestro propósito y nuestro empeño. Y entramos en un tipo de politeísmo, cuando creemos que Dios es uno. En aquel tiempo había una serie de intereses que no correspondían. Veíamos que en ese tiempo había personas que adoraban a dioses paganos como Quemos. Quemos era un dios de los amorreos. Y cuando los extranjeros se casaban, lo que hacían era unirse también con esos dioses. Traían sus dioses a las familias. Por eso Dios le dijo, mira, no os caséis con extranjeros. Ahora vosotros estáis como pueblo escogido para anunciar quién es vuestro Dios. Pero cuidado con unir y mezclar vuestras creencias con las creencias de otros pueblos. Por eso en el Éxodo, ese mapa que Dios le da, Dios es uno. El Dios de los amorreos no es lo mismo que vuestro Dios. Y algunos pensaban, bueno, si a lo mejor otro Dios me ayuda. Incluso creían que cuando luchamos, los dioses luchaban en el cielo y el que ganaba era el más poderoso. Y había un proceso en todo eso que también tiene un nombre, le daban el nombre de enoteísmo. Pero olvidaros con tantos nombres, así que no es el caso. Lo importante ahora es que entendamos que no vale todo. Muchas veces jugamos en un tema muy sincretista. Antes estaba hablando de lo que estaba reflexionando sobre la Virgen María y de los santos y tantas imágenes. Y nosotros creemos en la Virgen María, ¿no? Como una mujer ejemplar, donde hay muchos principios que vemos en ella que son buenos para nosotros también. Pero solamente adoramos a Dios. Sin embargo, a veces lo mezclamos todo para que todo el mundo esté contento. Incluso cuando se empieza a adorar a la Virgen, se empieza a adorar en el siglo IV. Entre otras cosas, cuando el Imperio Romano pues, declara oficial la religión cristiana. Y ahí había una diosa que era la diosa Venus. Y había muchos templos levantados a la diosa Venus. Y al final, para enfatizar el cristianismo, lo que se hizo es cambiar esos templos por iglesias dedicadas a la Virgen María. Y empezó a desarrollarse un tipo de adoración a la Virgen. Pero la cuestión ya no es simplemente eso, sino ver cómo muchas veces lo mezclamos todo. Bueno, para que la gente entienda que lo importante no es la diosa Venus, vamos a decirle que es la Virgen María, que tiene que ver con el cristianismo. Bueno, tú ves ese fetiche que estás adorando, eso es Jesús.
lo que estás... Y empezamos a mezclarlo todo, y otro está viendo un muñeco, le estamos diciendo que es Jesús, y empieza a adorar al muñeco pensando que es Jesús. Muchas veces nosotros mezclamos las riquezas y nuestros intereses, y decimos, oh, Dios es prosperidad para mi vida, y si me da todo lo que yo tengo, eso es Dios, y yo me quedo con eso, y donde me lo dan, ahí está Dios. Mentira, estamos mezclando cosas. Dios es uno. Y si Dios quiere que pases por el desierto para ir a la tierra prometida, tienes que ir por el desierto. Y si a veces están las cosas más fáciles, gloria a Dios. Pero si a veces están más difíciles, ¿qué? Gloria a Dios también. Recordemos otra vez lo que decía el apóstol Pablo. Sé vivir en abundancia, pero también en necesidad, porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pero algunos dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, que cuando le va bien. Y cuando no, digo, ¿dónde está? No. En medio de la dificultad tenemos que proclamar que Dios es Dios y no mezclarnos, no mezclarlo todo. Fijaos, había dioses en este tiempo de politeísmo donde se movía el pueblo de Israel caminando con la idea de que Dios es uno, pero luego levantaban o se mezclaban. Y había problemas con dioses como Quemos, que decíamos que era el dios de los amorreos. Pero ¿habéis oído hablar de los Baales? Los Baales eran diferentes dioses, de diferentes clases. Y se levantaban en los montes, y eso tenía también el pueblo de Israel. Ah, mira, pues si no me ayuda Dios como yo quiero, pues me voy a ver si me ayuda Él. Alzaré los ojos, ¿recordáis el Salmo? A los montes. De aquí están todos los bares. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Tú crees que va a venir de aquí? Viene de aquel que es el Todopoderoso, el Creador. Es uno, no hay más. Los Baales eran dioses de la fertilidad. Y bueno, podría contar algunas cosas que se hacían en base a todo esto, que Dios despreciaba y que muchas veces ocurrían dentro del mismo pueblo de Israel, a pesar de las enseñanzas de que Dios es uno. Incluso en el tiempo de los jueces vemos pues, diferentes cuestiones sobre esto. En el capítulo 10 se menciona cómo incluso había una serie de prácticas en base a esto. Estaba el dios Nergal, que era el dios babilónico, un dios que incluso decían que era el que gobernaba el inframundo, es decir, incluso en el infierno y demás. Bueno, Segunda de Reyes se hablaba de la influencia de ese dios falso, o Milcom, que era el dios de los amonitas, que significa nuestro rey, y algunos le seguían como si fuese su rey, o Moloch, que llegaban incluso a sacrificarle niños. Podríamos decir, mira, es que hay mucha ignorancia, pero no es la ignorancia en sí, porque hay gente que sabe lo que Dios quiere, pero no quiere aceptarlo. Y quieren vivir conforme a su propio criterio y buscan diferentes caminos, y están por un lado o están por otro, y su vida está dividida porque no se puede servir a dos señores. A veces será un falso, podríamos decir, sincretismo, mezcla, de ponerlo ahí todo junto y decir, bueno, todo vale, la gente tiene esa devoción. La gente tiene necesidad de Dios. Como me había escuchado muchas veces, somos seres espirituales, necesitamos, eso significa necesitamos a Dios, igual que necesitamos agua para quitar la sed. Y cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, se busca por aquí, se busca por allá, pero no vale todo. Respetamos a las personas, respetamos su necesidad, respetamos sus creencias, creemos que debe de haber libertad religiosa, pero creemos que Dios es uno, el único que puede quitar la sed, el único que puede decirle a aquella mujer samaritana, mira, cualquiera que bebiera de este agua que tú le das, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y eso solamente Dios, que es uno. No
No hay otro Dios que quite la sed. No hay otra forma, no hay otro medio. Así que respetamos a las personas, pero cuidado con el falso respeto que nos pueda llevar a aceptar todo como si todo valiese, porque no es verdad. Creemos en un Dios único, eso es lo que antes tenía ahí señalado, que se conoce como, en religión se conoce cuando decimos, no, Dios es uno, monoteísmo, no politeísmo, muchos dioses, sino uno. Uno y no más, es lo que la Biblia nos enseña. Termino con la última parte. Mi concepto sobre Dios me hace diferente. ¿Cómo crees que tú eres? ¿Cómo crees, mejor dicho, que es Dios? Y te vas a dar cuenta cómo tú vas a ser también. A veces tenemos a un Dios que nada tiene que ver con aquel que es el Creador, que en el principio creó Dios, como dice la Biblia, el cielo y la tierra, aquel que tiene soberanía sobre todo, aquel que envió a su Hijo, a Cristo, a morir por nuestros pecados, aquel que nos envió al Espíritu Santo para guiarnos. Cuando tenemos otro Dios, las cosas nos afectan. Él es el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Él es el único que pudo decir, yo soy el que soy. Es el eterno, es el soberano. Aceptar a Dios es aceptar a Jesús. Porque Él es el único camino que lleva al Padre y no hay más. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, decía Jesús, y así nos lo muestra Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. No son la ayuda de otras personas, no son la ayuda de unos difuntos queridos que han partido y creemos que están intercediendo por nosotros, no es la ayuda de otros santos o de terceras personas, no es la ayuda de un recurso que queramos proporcionarnos, solamente es Dios. Dios ha establecido que haya un solo mediador, un solo camino, y es Cristo, el que pagó en la cruz por nuestros pecados. Nosotros mismos, por nuestros méritos, no podemos ni obedecer la ley, ni acercarnos a Dios, pero es Cristo quien nos justifica y nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Si no estamos dispuestos a seguir a ese Dios que es uno y que es único, podemos convertirnos en algo no deseable. Me llama mucho la atención, lo que siempre me ha llamado la atención es el salmo que, leyendo la Biblia, hace muchos años descubrí, o muchos de vosotros lo habréis leído, y que no aparece como en el decálogo o en los 10 mandamientos, pero que se desprende de ese principio, y es el Salmo 115, que nos habla de esas imágenes, que dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, tienen que ser llevados por unos porque no pueden moverse. Y dice que quienes hacen estas imágenes, quienes las siguen, se vuelven como ellas. Sin ojos, sin visión, sin algo que poder compartir, sin vida. Cuando tenemos un Dios, ya sea las riquezas o ya sea cualquier otra cosa que no es nuestro Dios, eso nos va a afectar de una forma significativa. Jesús nos muestra cuál es y cómo es el único Dios. Para eso vino. Su objetivo es salvarnos, es ayudarnos, es usarnos para bendición de otras personas, es darnos vida. Puedes tener mucho dinero, puedes tener religión, puedes incluso conocer la Biblia, puedes asistir a una iglesia, incluso evangélica, pero si no tienes lo que es necesario, te pasará como aquel joven rico. ¿Te acuerdas?
¿Quién no quiere ser un joven rico? No, yo quiero ser joven. Y si es rico, mejor. Pero ¿quién quiere ser como aquel joven rico? Que hablaba con Jesús y decía, muéstrame, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Si lo tienes todo. Y de hecho él así responde. Dice, pues he cumplido lo que han dicho los profetas. He visto lo que la ley dice, ya lo sé. Es que tengo todo. ¿Qué me falta? Te falta una cosa. Despréndete de eso que tienes y dárselo a la gente que tiene necesidad. Porque ese joven rico era la proyección o la imagen de lo que creía que era su Dios. No tenía visión, le faltaba la vida misma. Cuando uno es hijo de Dios, lo que tiene lo comparte. Lo más importante es compartir a nuestro Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, compartes a Dios con otros, para que no se pierda. Jesús nos muestra que Dios es así. Dios sacó a un pueblo de la esclavitud, no para convertirse en un pueblo joven y rico en una tierra próspera, sino para adorarle, para encontrarse con pueblos complicados, para ir a una tierra de gigantes, como era Canaán, pero próspera si Dios estaba en medio de ellos, y que predicasen que Dios es uno, que todo lo demás es falso, y que en Él está la vida eterna. Una cosa le faltaba a ese joven. La idea era entregar su corazón a Dios. Dios es uno. No le demos más vueltas. No es el monopolio de una religión ni de una iglesia, de unas personas. Está por encima de todo. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando vayas, no tienes que pensar que es que tú me tienes ahí en la mano, te voy a dar un palo, ve con el palo y ponte delante del faraón. ¿Pero qué hago yo con esto? ¿Y quién digo que me manda? Moisés, yo soy lo que soy, no quieras manipularme. Dios no es el monopolio de nadie, es el creador, es el principio de todo lo bueno. Por eso en el principio Dios estaba creando todo aquello que es bueno para nuestra vida. Y el gran mandamiento tiene que ver con todo esto. Vamos a reflexionar en estas partes. Y este primer mandamiento del decálogo dice que Dios es uno. No tengan dioses ajenos delante de mí. Hermanos, terminamos así. Los que estáis escuchando hoy, recordemos que solamente, como decía Pablo a Timoteo, formándole para proclamar el Evangelio en ese tiempo y en ese mundo, solamente en Dios. Porque hay un solo Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Vamos a alabar a Dios, ese que es uno, y después vamos a terminar orando, pero vamos a reflexionar la importancia que tiene el hecho de que Dios sea uno para mí, y que todo lo que haga esté basado en ese principio de Dios primero, Dios único, lo demás será añadido.
soy Señor. Vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Padre, queremos estar en tu presencia, queremos estar disfrutando de todo lo que significa saciarnos en tu voluntad, porque tú eres real, porque tú te mueves en medio de nosotros, porque tu Espíritu Santo se mueve con poder en nuestras vidas y sigue poniendo orden. Y Señor, queremos que nos uses, que vivamos en ti y solo en ti para que lo demás tenga sentido, que otros puedan conocerte, que podamos acercarnos en medio del éxodo de este mundo, podamos acercarnos a tantas personas que están buscando, que te necesitan, no para unirnos a esas cosas que son contrarias a ti, sino para hacerles ver que en ti está la solución, que en ti hay vida, que en ti está el camino para esa eternidad. Señor, sabemos que no vamos a Canaán, pero vamos a una nueva Canaán, vamos al cielo, vamos a esa eternidad, vamos todos caminando hacia allá y muchos han tomado un camino equivocado. Por eso, Padre, en ti enséñanos a vivir y a mostrar lo que tú tienes. Si hay algo que se está interponiendo, que estamos asumiendo como otro Señor en nuestra vida, te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos lo haga ver, porque queremos que tú seas el único Señor, el único Dios, que podamos pedirte perdón, que podamos acercarnos a ti y podamos reconocer que solamente
Tenemos que andar tras tus pies y tras tu voluntad, y que tú así nos vas a ayudar para que todo nos vaya bien, como tú nos muestras. Te damos toda la gloria a ti y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.